¿Qué tiene que ver lavarte las manos con acabar encerrado en un manicomio y morir apaleado por los guardias? Suena que no tienen ninguna relación, ¿verdad? Pues a un hombre en el siglo XIX esas dos cosas le pasaron exactamente en ese orden. Sí, por lavarse las manos, o mejor dicho, por insistir en que los demás también lo hicieran. Hola, soy Indy y esto es Lo que nadie mira, un podcast que busca respuestas en los lugares donde casi nadie se detiene a mirar. Porque detrás de cada historia siempre hay algo que merece un poquito más de atención. Hoy te voy a contar la historia completa de ese hombre. Un médico que descubrió algo tan simple que hoy lo hacemos sin pensar varias veces en el día. Y que por defenderlo perdió el trabajo, la reputación, la cabeza, incluso al final, la vida. Cuando termine vas a entender exactamente cómo se conectan esas dos cosas que te acabo de decir. Después vamos a hablar de un refrán que, sin que nadie se lo pidiera, describe exactamente lo que le pasó. Uno de esos refranes que decimos 1000 veces sin saber que viene de un sitio muy concreto, con nombre y con apellido. Verás que ambas cosas tienen una misma idea de fondo. Así que ajusta tus auriculares y sube el volumen. Comenzamos. Imagina que estamos en Viena, en la década de 1840, exactamente en el Hospital General, que era la maternidad más importante de Europa Central. Ese hospital tiene 2 clínicas de partos. Sí, una al lado de la otra, casi idénticas. Misma comida, mismas camas, mismo protocolo de admisión. La única diferencia real es que quien atiende los partos en la primera clínica son médicos y estudiantes de medicina. En la segunda son comadronas. Y aquí es donde viene el dato que nadie se explicaba. En la primera clínica, sí, la de los médicos, morían muchísimas mujeres más de fiebre puerperal, que es una infección después del parto, que en las de las comadronas. Hablamos de diferencias enormes, de un dígito frente a casi el 20% en algunos meses. Las propias mujeres lo sabían. Habían embarazadas que preferían dar a luz en la calle, literalmente, antes que en la primera clínica. Preferían el riesgo de parir en una acera a que les atendiera un médico. Ahí es donde entra Ignaz Semmelweis, un médico húngaro, joven, obsesivo con los números, que llega a trabajar en esa primera clínica y no soporta la pregunta sin responder. ¿Por qué mueren más mujeres cuando las atiende alguien con más formación médica que una comadrona? Prueba de todo. Cambia la postura en la que paren las mujeres, cambia la ventilación de las salas, de todo, pero nada funciona. Y entonces pasa algo que le da una pista. Un amigo suyo, también médico, muere después de cortarse accidentalmente con un bisturí mientras hacía una autopsia. Antes de morir, tiene sepsis, fiebre, los mismos síntomas que las mujeres de la primera clínica. Y ahí es cuando Semmelweis ata cabos. Los médicos y los estudiantes de esa clínica venían directamente de hacer autopsias, en la misma mañana, a atender partos, sin lavarse las manos entre una cosa y la otra. Sin embargo, las comadronas de la segunda clínica no hacían autopsias. Ahí estaba la diferencia. A día de hoy sabemos que llevaban partículas infecciosas de un cadáver al cuerpo de una mujer que acababa de dar a luz, pero en 1847 nadie sabía que existían las bacterias. La teoría microbiana ni siquiera existía todavía. Pero Semmelweis no necesitó entender el mecanismo exacto para actuar. No, él impuso una norma sencilla.
lavarse las manos con una solución de cal clorada antes de entrar a la sala de partos. No jabón normal, no. Algo que quitara literalmente el olor a cadáver de las manos. Y en ese momento fue cuando la mortalidad en la primera clínica cayó de golpe, de casi un 18% a menos de un 2% en poquitos meses. Los números eran innegables. Y spoiler, aún así, casi nadie le hizo caso. Sus superiores se sintieron insultados por la idea de que ellos, señoros, médicos, hombres de ciencia, caballeros, pudieran ser los que llevaban la muerte en las manos. Evidentemente no había una explicación aceptada por la comunidad médica de la época. Así que muchos prefirieron pensar que Semmelweis exageraba o que sus cifras estaban infladas. Cualquier cosa antes que aceptar que el problema eran ellos mismos. ¿Y qué hicieron? Pues le quitaron la autoridad, le hicieron la vida imposible en el hospital y acabó volviendo a Hungría. Escribió cartas cada vez más desesperadas a otros médicos europeos, algunas ya con un tono agresivo, casi de acoso, y los acusaba de ser asesinos por no lavarse las manos. Su comportamiento se fue deteriorando. En 1865 lo internaron, posiblemente engañado, en un manicomio en Viena. Y aquí está el detalle que a mí, personalmente, me deja un poco helada. Allí en el manicomio, los guardias lo golpearon. Una de las heridas se le infectó y murió 2 semanas después de sepsis. Sí, de una infección. La misma causa de muerte que él había pasado años tratando de evitar en otras personas. Y solo tenía 47 años. Unos años más tarde, Louis Pasteur y Joseph Lister confirmarían con la teoría de los gérmenes exactamente aquello que Semmelweis llevaba tiempo diciendo sin poder demostrarlo del todo. A día de hoy, tiene hospitales con su nombre, hay un premio internacional a la higiene de manos que se llama como él, y se le conoce como el Salvador de las Madres. Pero eso llegó después, mucho después de que él ya no estuviera para verlo. Hay algo en esta historia que no es solo sobre medicina. Es sobre lo que pasa cuando alguien dice una verdad incómoda delante de la gente que se supone que debería escucharle mejor que nadie. Porque si Semmelweis hubiera llegado a Viena como un extranjero cualquiera, con un descubrimiento revolucionario, tal vez le habrían hecho más caso simplemente por la novedad. Pero él era uno de ellos, un colega, y muchas veces cuesta más aceptar una verdad incómoda cuando viene de dentro que cuando viene de fuera. Pues resulta que hay un refrán muy viejo que describe justamente esto. Es tan viejo que muchos ni se plantean de dónde viene. El refrán en cuestión es: nadie es profeta en su propia tierra. Este lo decimos cuando alguien triunfa fuera de su ciudad, de su empresa o de su familia, mientras que en su entorno más cercano nunca lo tomaron en serio. Es el típico: aquí nadie lo valoraba y ahora resulta que es un genio en otro sitio. El origen es bíblico y es bastante concreto. Aparece en el Evangelio de Lucas y también en el de Marcos. Jesús vuelve a su pueblo, Nazaret, después de haberse hecho ya conocido predicando por otras zonas. Entra en la sinagoga, se pone a hablar y la gente del pueblo, en lugar de prestarle la misma atención y escucharle con la misma admiración que había despertado fuera, reacciona con desconfianza. Se preguntan quién se cree que es, si no es más que el hijo del carpintero, si no conocían a su familia de toda la vida. Lo tratan con la sospecha de: a este lo vimos crecer, no me vengas ahora con que eres especial.
Y es en ese momento cuando, según el texto, él responde con una frase que ha quedado fija en el idioma durante 2000 años. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Lo más interesante es que la frase no habla de que a esa persona le falte talento o le falte razón. Habla de un problema de percepción de quien escucha. La familiaridad, paradójicamente, hace más difícil reconocer el mérito de alguien y no más fácil. Cuando conocemos a alguien desde siempre, desde que era el hijo de, el que se sentaba a mi lado en clase, el compañero del hospital, nos cuesta un esfuerzo extra actualizar la imagen que tenemos de esa persona. Es más cómodo mentalmente seguir viéndolo como lo hemos visto siempre. Con Semmelweis pasó exactamente eso, aunque con una vuelta de tuerca. No es que fuera desconocido y lo ningunearan por serlo. Es que era colega y era de los suyos, y precisamente por eso su verdad resultaba más difícil de tragar. Aceptarla significaba aceptar que ellos, sus propios compañeros, habían estado matando pacientes con sus propias manos, literalmente durante años. Este refrán se ha usado después para artistas a los que no reconocían en su propia ciudad natal hasta que triunfaban fuera, para científicos a los que su propio departamento ninguneó antes de que otro país les diera un reconocimiento, para gente normal a la que en su propia familia le costó más tomarla en serio que a cualquier desconocido. Lo que me parece más incómodo de todo esto no es que existan malas personas que impidan que la verdad salga a la luz, porque si lo analizamos bien, ni Jesús en su pueblo ni Semmelweis en su hospital se encontraron con villanos de manual. Se encontraron con gente normal, defendiendo la imagen que ya tenían hecha de alguien o de sí mismos. Y, por supuesto, a las que les costaba muchísimo renunciar. Y aquí entran en juego dos preguntas que considero que merece la pena hacerse. Por ejemplo, ¿reconozco el mérito de la gente que triunfa lejos de mí? Aunque esa en verdad es la fácil. La complicada es esta otra. ¿Hay alguien cerca de mí, ahora mismo, al que llevo tiempo sin escuchar de verdad, solo porque ya me creo que lo conozco? ¿Alguien a quien dejé de prestarle atención de verdad, porque di por hecho que ya sabía todo lo que tenía que decir? En el caso de Semmelweis, por ejemplo, no necesitaba que le creyeran por fe. Tenía los números delante. Y aún así, hizo falta que muriera y que pasaran unos años más para que esos números se convirtieran en una verdad aceptada. Siendo sincera, no sé si hay una moraleja limpia aquí. Pero sí que puede ser que sea simplemente esto. Prestar atención de verdad a lo que dice alguien cercano, aunque nos resulte raro viniendo de quien viene, cuesta poco. Y a veces evita que la razón llegue demasiado tarde. Y esto ha sido todo en Lo que nadie mira por hoy. Si te ha hecho pensar en algo o en alguien mientras lo escuchabas, me encantaría leerlo en los comentarios. Y esta vez me gustaría que me dejaras un corazoncito azul. Muchas gracias por quedarte este ratito conmigo. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.